Llega la mejor época de Genshin Impact. La historia de Genshin Impact es una novela literalmente entre la comunidad y la propia empresa, y Genshin, creo que en la mente de todos los jugadores siempre va a estar la frase de Genshin, el juego que pudo haber sido y no fue. Igual que el anime, igual que Genshin en Switch, igual que un infinito de cosas que conocemos como jugadores de Genshin, además de la comparación continua con Padre Rail, con mejores recompensas, y además también las noticias de cada gacha nuevo que va a salir, que quizá pudiera dar la esperanza de competir con Genshin para que Genshin mejore en general. Ya pasó con un montón de gachas antiguamente y pasa porque a la altura de estar viendo este vídeo en abril, en teoría el 22 de mayo sale oficialmente Wuthering Waves. Pero se nota que Hoyoverse ha ideado una estrategia, creo que bastante seria. Y no es la primera vez que lo hace, ya que, como he dicho en otros vídeos, el tema de repetir estrategias sistemáticas que funcionen es algo muy normal en Hoyoverse. Y creo que no solo por Wuthering, que quizá también llega la mejor época de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Dejad en los comentarios si tenéis curiosidad por probar Wuthering, si creéis que es o no buen momento para que Genshin se ponga las pilas. Spoiler, sí lo va a hacer, pero solo por competencia. Y si creéis que Wuthering va a tener dificultades en su lanzamiento o tendrá una aceptación increíble. Vamos con este vídeo de hoy. Pues bien, básicamente la premisa de todo esto es que el 22 de mayo sale Wuthering Waves, estamos a unos pocos días del banner de Arlequino de la versión 4.6, una de las más esperadas, con mapa nuevo, la última zona de Fontaine, Remuria, con una misión principal que tiene pinta increíble, con 2 cinemáticas, un corto de 7 minutos de Arlequino y ya directamente el teaser de Arlequino de 3 minutos, creo, 2 y pico, donde por primera vez Genshin ha cambiado muchísimo y han traído un montón de sangre. Creo que en un solo tráiler de Arlequino ha habido más sangre que en todo Genshin Impact en 4 años, y no estoy exagerando, es la realidad. Y de hecho una historia muy turbia donde hay muerte, donde hay maltrato infantil, donde hay experimentación con niños, donde hay un montón de cosas que os pueden parecer una maldita salvajada lo que estoy diciendo, pero si os fijáis bien es así. Y básicamente parece que Genshin se está poniendo las pilas. Esto, sin darle mucha vuelta al asunto porque es la premisa, parece el cuento de nunca acabar. A veces las versiones están muy vacías, a veces Genshin se pone las pilas, sobre todo en la competencia. La última premisa, para empezar a comentaros lo que quería explicar en el vídeo, es que la última vez que pasó algo similar, que fue cuando fue a salir Tower of Fantasy, Genshin contestó con una versión 2.8 previa a Sumeru, que fue la versión de Genshin que más explotó literalmente en cantidad de jugadores, en ingresos, en aceptación, en todo lo que básicamente son baremos medibles objetivos que no se pueden rebatir, que son simplemente medidas que todas las empresas y todos los estamentos utilizan, y básicamente nos trajo una 2.8 manzana dorada espectacular. Recordar los dominios de Xinjiang, de Kazuha, de Mona, de Fischl con los cuervos del mucho texto, eso sí que fue molesto, pero también facilidad para conseguir todas esas protogemas y demás, y una versión que creo que a todos al final nos encantó, con buenos banners también, vino Kazuha, y esas son todas las premisas. Volvemos a la misma historia. ¿Qué ocurre en Genshin? Que básicamente, como hablábamos mucho en otros vídeos, todo el mundo, incluso ellos en sus planes antes de saber la salida de Wuthering, básicamente había una furina en los datos de la 4.6. Y la 4.6 iba a ser una versión increíble con Arlequino y furina que vendería mucho. Pero las cosas se han modificado y justo esa noticia empezó a cambiar cuando se estaba hablando de la fecha de Wuthering. Ahora que en teoría creo que está confirmado este 22 de mayo que sale Wuthering en general y que también es publicidad para Wuthering al final, creo que Hoyoverse ha movido ficha. Y básicamente, como digo, viene la mejor época de Genshin Impact con tal de que la gente no pase al otro juego y que no tome fuerza ni haga snowball, bola de nieve, el Wuthering. ¿Cómo lo va a hacer? Pues básicamente es lo que estáis viendo, no es nada nuevo. La 4.6 tiene pinta de ser una versión muy buena porque viene, como digo, misión principal, viene mapa, viene Arlequino, viene boss nuevo de mundo y semanal, viene un montón de cosas, pero han sabido guardarse los ases bajo la manga. Porque en la 4.7, que vendría después de la salida de Wuthering Waves, viene Clorinde,
Sejuani, Furina y Setos, es decir, es una versión que como mínimo vienen 2 personajes nuevos, pero es posible que vengan 3 personajes nuevos además de Furina. Pero es que además va a venir, y ya se está hablando de que por fin en todo Fontaine no ha venido Dainsleif y no ha venido una misión principal relacionada con buscar a tu hermano o hermana, que es lo que básicamente se basa Genshin Impact. Y va a venir por fin Dainsleif en la 4.7. Adicional a todo esto, va a llegar este supuesto abismo nuevo que es contenido endgame, que va literalmente a duplicar la interacción, el interés y las ganas, expectativas de los jugadores por Genshin, porque básicamente, como expliqué en otro vídeo, ese contenido endgame es la pieza principal que hace funcionar todo el sistema de pues, efecto IKEA de los personajes, el sacar personajes y gastar dinero por ellos y otras cosas que ya hablo en otros vídeos para no alargarlo mucho más. Y esto todo viene en la 4.7 después de Natlan, de Wuthering. Pero no solo eso, sino que parece que esta 4.7 va a ser como que la mejor versión, incluida la 4.6 de Fontaine. También pasa que en la 4.8, después de la 4.7, no solo faltan por llegar en reruns Shenhe, Nilou y algunos personajes que lleváis preguntando mucho por ellos. Navia también está por venir, porque Navia ha venido en la mitad de la versión y demás. Grizzly también falta por venir, sino que además en esta 4.8 recordar que siempre la versión previa a una nueva región, la 4.8 será previa a Natlan, nos traen una zona nueva, como siempre han hecho en la 1.6 Manzana Dorada, 2.8 Manzana Dorada ultra super curradísimo y una versión que la gente disfrutó un montón. Luego la 3.8 fue una castaña y la gente le dio exactamente igual porque justo salió el Star Rail y la gente pues hizo un poco la mudanza a Star Rail y Hoyoverse intentó dormir Genshin para que la gente fuese a Star Rail. Pero ahora de nuevo esta 4.8 tiene pinta de que justo después de la 4.7, que es la versión que van a tratar de poner toda la leña en el asador, toda la carne en el fuego para que literalmente pisen a Wuthering Waves, la 4.8 va a ser una versión mínimamente de descanso, entiendo yo, pero igual vendrá zona nueva, igual habrá protogemas y no sé en qué punto van a intentar currarse esa zona nueva temporal de la 4.8 para que la gente esté hypeada y pendiente de la nueva región, Natlan. Y después de esa 4.8, si no es suficiente todo lo que hemos hablado y sobre todo esta premisa que Hoyoverse solo se pone las pilas cuando viene competencia, viene Natlan. Viene la nueva región, viene la nación del Piro, vienen noticias sobre Murata, sobre el arconte Piro y seguramente recordar que todo esto venga acompañado de una cantidad increíble de leaks, viene una cantidad increíble de información, vendrá una cantidad enorme de hype, de expectativas, de gente pensando en personajes que vendrán en el futuro. Y obviamente sobra decir que posiblemente al principio de Natlan volverá algún rerun de Arlequino seguramente, porque tiene pinta que Arlequino venderá bastante y su rerun posiblemente venda más para la gente que vaya a sacar el arma y la C2. Y básicamente no sé qué habré puesto en el título, si F por Wuthering o algo así. No es F del todo, o sea, entiendo que mucha gente incluso puede compaginar ambos gachas o puede incluso dar una oportunidad a Wuthering, y como dije en muchísimos vídeos y digo en este, espero que funcione bien porque que Wuthering quede establecido va a ser algo positivo para toda la gente que juegue Genshin y para el propio Genshin, para que pues se pongan más las pilas básicamente y hagan un mejor juego, y no solo en estas épocas cuando pues ven un poco el miedo. Pero parece ser que ya tenían este plan bastante bien estructurado y se han guardado todo lo importante para la salida del Wuthering, para contrarrestar con contenido y contrarrestar a los jugadores, pues teniéndolos enganchados a Genshin con todo lo que va a venir. Así que, poquito más, quería hacer un vídeo corto para ponernos al día, pero sí, literalmente esto es todo lo que viene. Yo tengo unas ganas increíbles, sabéis que solo me dedico a Genshin, que probé Honkai, no me termino de enganchar, no voy a probar Wuthering posiblemente, pero me parece bien tanto que Honkai funcione bien, tanto que Wuthering funcionase, aunque quizá lo tiene difícil, pero siendo objetivos, creo que Wuthering lo va a tener muy complicado, ya que Hoyoverse ha trabajado mucho en hacer un buen plan de contingencia para contrarrestar quizá todos esos jugadores de Genshin que puede que estén descontentos y quieran probar Wuthering solo por despecho, solo porque no encuentran el juego que creen necesitar en Genshin Impact, y ahora pues va a
darle el plato de comida a la gente que tiene hambre. Básicamente, como Genshin suele hacer mucho, te va a generar y te ha generado el problema y ahora te va a dar la solución a ese problema. Así que ánimo para Wuthering Waves y espero que funcione de nuevo, pero siento que lo tendrá muy complicado. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.